Son momentos históricos que marcan la vida de una sociedad, especialmente en países sudamericanos, unos más que otros. Para Bolivia, un acontecimiento trascendental, irreversible y sin retroceso, afirman líderes políticos y analistas. Políticos ha sido la industrialización de la democracia el 10 de octubre de 1982, vigente desde entonces en forma interrumpida hasta hoy, con sus subidas y bajas, aciertos y desaciertos, cerrado toda posibilidad de retorno de la dictadura militar. Hay que destacar rasgos muy importantes de este periodo tan importante de la historia de Bolivia, tales como ser: el desafío más importante de este periodo democrático fue buscar la institucionalización del sistema democrático y garantizar su pertenencia en el tiempo a través de cambios esenciales, reformando la constitución política del Estado como modificación al sistema judicial. Se garantizó la limpieza y transparencia de las elecciones a través de modificaciones de la ley electoral, con la conformación de una corte electoral honesta e idónea, y se modificó el sistema de miembros de la Corte Suprema Judicial. El Controlador General y el Fiscal General. También se aprobó la existencia de un Tribunal Constitucional y un Defensor del Pueblo. El rol de las universidades bolivianas en la recuperación de la democracia para Bolivia fue un hito trascendental. Miles de jóvenes lucharon día a día en las calles. En consecuencia, el derramamiento de sangre y confinación caracterizaban el vivir diario de la sociedad, avivando el dolor de las familias bolivianas, protagonizando por cruentos gobiernos dictatoriales de la época, producto de planes operativos transnacionales como el Plan Cóndor, con pretensiones fascistas en la ambición de tener poder y enriquecimiento para ellos mismos. A finales de 1977, la huelga de hambre iniciada en las oficinas del Arzobispado de La Paz por 4 mujeres mineras arrancó el régimen la amnistía general e irrestricta. La huelga, que se había extendido como un revuelo de pólvora por todo el país, abrió la brecha hacia la conquista de la democracia. Logró la convocatoria a las elecciones generales de 1978. Resalta el libro Apuntes para una historia, La Alianza de la Esperanza, publicado por Rolando Aróstegui y Susana Seleme. El 10 de octubre de 1982, después de casi 2 décadas marcadas por la presencia de gobiernos de facto, en Bolivia se inició el ciclo democrático más largo y el primero genuinamente democrático de su historia. Este día, el general Guido Vildoso entregó el poder a Hernán Siles Suaco, ganador de las elecciones de 1980. El gobierno comenzó, sin embargo, debilitado por las diferencias internas que se habían generado en el periodo de exilio y clandestinidad de los gobiernos dictatoriales. Al estar en el gobierno, el presidente Hernán Siles Suazo se encuentra con un problema muy grave, que es la hiperinflación en el país causada por los anteriores gobiernos militares dictadores. La UDP demostró además carecer de un programa serio que permitiría superar las crisis que en 1982 eran muy graves. En el gobierno, el presidente Hernán Siles Suazo, el año 1983, inauguró el Aeropuerto Internacional de Birubiru en Santa Cruz, la obra aeroportuaria más importante de Bolivia. También inauguró un tramo carretera asfaltado, Chimorre-Yapacani, parte de la nueva carretera Cochabamba-Santa Cruz. Otro hecho muy importante para el ambiente de la televisión fue que en abril y octubre de 1984 nacieron en Santa Cruz y La Paz los primeros canales de televisión privada, Canal 13 de Santa Cruz, luego Red 1, y los canales 2, luego Unitel, y 9 de La Paz, luego ALP.
Pero sin duda el mayor aporte histórico del gobierno de Hernán Siles Suazo es la defensa de ultranza del sistema democrático, el respeto escrupuloso de los derechos ciudadanos y sus libertades. Si el país se diera cuenta de que la libertad conquistada con tanto sacrificio era uno de nuestros bienes más preciados. Esa fue la voluntad obsesiva del gobernante que prefirió sacrificar todo antes de ceder a la atención del autorismo. Ese respeto escrupuloso a los ciudadanos permitió la proyección de la democracia a lo largo plazo. Continuando con el problema que sufrió el país, lamentablemente no había un sustento de medidas que combinara las ideas matrices para solucionar una crisis económica que cayó como un vendaval sobre la naciente democracia por la imprevisión de anteriores administraciones, particularmente la de Banzer. Este panorama dirigió al país de la hiperinflación más grande de su historia, que vivíamos en este siglo y la séptima mayor de la historia mundial. Las cifras son elocuentes para explicar el grave deterioro de la economía en el periodo 1982 y 1985. En esas fechas se produjeron más de 1 millar de huelgas, 4 de ellas generales de 4, 7, 9 y 16 días. También se dieron extremos como el paro por 51 días de las actividades del Banco Central. Las cosas llegaron a un punto tal que los dirigentes sindicales del banco enviaron una carta al FMI indicando que no atacarían ni ejecutarían ninguno de los acuerdos que llegase el ministro de Finanzas. Incluso se quitó el agua y la luz al Palacio de Gobierno y la residencia presidencial, con lo que las cosas llegaron al desquiciamiento. La COP, igual que en 1971, no aceptó participar en el gobierno y exigió la aplicación de su plan de emergencia, que en esencia radicalizaba el control estatal del comercio exterior, pedía la nacionalización de la banca y la economía en general, además de negarse en redondo al pago de la deuda externa. El punto culminante fueron las llamadas jornadas de marzo de 1985. 12.000 mineros tomaron literalmente la sede de gobierno, paralizándola por completo por más de una semana y presionando sin éxito para la renuncia de Siles. Ese fue el punto más alto del sindicalismo, que creyó equivocadamente que estaba en los umbrales de la toma del poder. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando el 30 de junio de 1984, un grupo armado secuestró en La Paz al presidente Siles y lo mantuvo en su poder por 10 horas en una casa en construcción en el barrio de Miraflores de La Paz. El secuestro fue una parte de un intento fallido de golpe de Estado, encabezado por el coronel del ejército Rolando Saravia, el coronel de la policía Germán Linares, el coronel de la policía Edgar Prudencio y varios civiles vinculados con el MNR, entre ellos Guillermo Bedregal, Guido Marubia y Marcelo Galindo. La imposibilidad de resolver la crisis condujo al Dr. Siles a una medida desesperada, una huelga de hambre que cumplió por 4 días en el palacio para intentar sensibilidad a los partidos y a la COP y exigir que le dejen gobernar. La mediación de la Iglesia permitió la suspensión de la medida que no conducía a una solución razonable. El presidente aceptó una reunión de todos los partidos políticos con representación parlamentaria para encontrar una salida. Tras arduas negociaciones entre oficialismo y oposición, en el edificio del Colegio Inglés Católico, él llegó al acuerdo de pedirle al presidente que renuncie a 1 año de mandato constitucional y convocó a las elecciones para mediados de 1985 y con el fin del gobierno del presidente Siles también dio al fin al partido de la UDP. El 14 de julio de 1985 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales con la participación de 18 candidatos. Obtuvo el triunfo el general Hugo Banzer Suárez, de ADN, con el 32,8%, seguido por Víctor Paz Estenssoro, de MNR, con el 30,4%, Jaime Paz Zamora, del MIR, con el 10,2%. y Roberto Jordan Pando del MNRI con el 5,5%. Fue muy significativo el triunfo de Banzer,
apenas 7 años de su gobierno dictatorial. A partir de entonces, sus aportes a la consolidación democrática fueron significativos por prescripción constitucional. El Parlamento tuvo que decidir la elección. Por primera vez en la historia de Bolivia, en el Congreso eligió al segundo Víctor Paz Estenssoro por 94 votos contra 51 de Banzer. Contribuyeron el triunfo de Paz Estenssoro, que se consagró por cuarta vez como presidente de Bolivia, acompañado de la vicepresidencia por Julio Gareth Aylwin. En agosto de 1985, Bolivia atravesaba una de las crisis más grandes de toda su historia. La economía estaba totalmente fuera de control y en proceso de descrecimiento. La hiperinflación amenazaba llegar al 25.000% a fin de año. El aparato productivo estaba desmoronando y el poder adquisitivo de los salarios en su punto más bajo. ¿Qué es la hiperinflación? La hiperinflación es una subida de los precios de una economía. Generalmente se suele considerar la hiperinflación cuando aumenta en 4 dígitos anuales, es decir, más de 1000%. Pocos gobiernos en nuestra historia tuvieron que encarar un desafío de esta magnitud. El país requerirá respuestas inmediatas y efectivas a esta crisis. No había mucho tiempo ni para las soluciones graduales ni para las expectativas y beneficios de la duda que otorga la ciudadanía al nuevo poder ejecutivo. El 29 de agosto de 1985, Paz Estenssoro pronunció un célebre discurso que se recuerda por su descarnamiento y feraz diagnóstico de la situación nacional y por una de sus frases de mayor efecto. Bolivia se nos muere, dijo el mandatario a tiempo de promulgar el decreto 21060 que delineó una nueva era político-económica que cerraba el ciclo del Estado. Al mismo había contribuido a crear en 1952. En esa esencia, el decreto buscó la estabilización monetaria y la derrota de la hiperinflación. Participó como asesor, una vez aprobado el decreto, el norteamericano Jeffrey Sachs, que ganó prestigio internacional por este apoyo al proyecto estabilizador boliviano. La medida provocó una huelga general de la COP que duró 15 días. El presidente tomó una drástica decisión, decretó el estado de sitio y confirmó a más de 150 dirigentes en el norte del país, entre ellos el propio Juan Lechín. ¿Qué nos dice el decreto del 21.060? El 21.060 se puede resumir en 6 puntos. 1. Reducción de déficit fiscal con el congelamiento de salarios, aumento de precio de la gasolina y reducción de gastos del Estado. 2. Cambio real y flexible de la moneda, creación del bolsín controlado por el Banco Central. 3. Libre contratación, racionalización de la burocracia en la práctica. La llamada relocalización fue el despido masivo de trabajadores. 4. Liberación total del mercado, libertad de precios y libre oferta y demanda, arancel único de importaciones. 5. Fomento de las exportaciones. 6. Reforma tributaria. Estas medidas permitieron importantes acuerdos con el FMI, la reapertura de créditos al país, la firma de convenios de financiamiento y el negocio de la deuda del Club de París y el comienzo del proceso muy importante, la recompra de la deuda externa de un promedio entre 8 y 11 centavos por cada dólar que el país había recibido en calidad de préstamo. Pero lo más importante fue el triunfo contundente sobre la hiperinflación, que fue desterrada en un tiempo tan corto que se pudo considerar un récord sudamericano. Veamos algunas cifras. El 21060 fue diseñado sobre la idea de un precio de $5.5 por libra fina de estaño. En octubre de 1985 el mercado de Londres se desplomó dejando sin cotización al estaño. En 1986 el promedio bordeó los $2.5 por libra fina de 750 millones de dólares en los últimos 10 años y el costo de producción de algunas minas quintuplicaba su cotización internacional. En este contexto, y ante una circunstancia exógena que modificó todas las previsiones, se decidió la relocalización de 23.000 mineros de una planta de 30.000 que tenía Comibol, lo que provocó la denominada Marcha por la Vida. Los trabajadores, varios miles, marcharon desde Oruro a La Paz para exigir su permanencia en la empresa.
Era la medida de despido masivo más radical que había tomado gobierno alguno en la historia republicana. El gobierno decretó el segundo estado de sitio y envió al ejército a detener la marcha en Calamarca. Tras largas horas de tensión y amargura de los trabajadores, se llevó a un acuerdo de vueltos a Oruro y el plan de gobierno continuo. Este episodio marcó el punto de inflexión que determinaba el fin de una era de poder sindical. Pocas semanas antes Juan Lechín había dejado para siempre el liderazgo de la COB y la FSTMV, que había detentado ininterrumpidamente desde 1946. Se produjo un incremento de la economía informal en las principales ciudades que se vieron inundadas por vendedores callejeros, contrabandistas, los que las estadísticas definen elegantemente como trabajadores por cuenta propia. El esfuerzo más significativo del gobierno del MNR para paliar esta dramática realidad fue la creación del Fondo Social de Emergencia dirigido por Fernando Romero, que ejecutó más de 1000 proyectos con una inversión de $150 millones, resolviendo de manera parcial el problema de la mano de obra, ya que estos proyectos tenían como objetivo precisamente un uso intensivo de mano de obra, empedrado de caminos, alcantarillado, etc. Y es así como termina este periodo del retorno de la democracia, pero no debemos olvidar que en el transitar de la democracia boliviana en estos 41 años de vigencia ininterrumpida, pasó por diferentes procesos hasta alcanzar la estabilidad y madurez de hoy. Las democracias modernas se consolidan no solo con el derecho al voto, sino a través de una mejor, amplia y efectiva participación de la ciudadanía en el proceso de decisiones colectivas. Ahora, en ese camino de alcanzar una mejor democracia participativa, los avances en términos de reglas institucionales han sido significativos. En el país, destaca el docente de ciencia política Rolando Tellería, al evaluar los 41 años de democracia. Desde entonces, entre avances y recomposiciones, la institucionalidad democrática se ha ido construyendo y afirmando paso a paso, marcando el fin de la dictadura militar. Para hacer posible esto, durante estos 41 años hasta el día de hoy han superado muchas crisis, se han dado muchos pactos políticos partidarios para permitir la gobernabilidad, se han realizado 7 procesos electorales, algunos de ellos adelantados, reformas constitucionales y movimientos para defender y reivindicar y defender las bases y principios de la democracia. Hoy celebramos 41 años de la recuperación de la democracia entre paréntesis, cuando el régimen de turno, violando de la manera más cínica la constitución política del Estado, pretende perpetuarse en el poder. Por muy malos que hayan sido los gobiernos anteriores, ninguno de ellos atentó contra la constitución y la decisión del pueblo, en el afán de consolidarse en el poder. See the world and just show them what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. They can never break us down, cause we're golden. They're about to see us
wanna say I won't go back. If you wanna hit the road, then let's go then. Let's just go and see the world and just show them what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. They can't ever break us down, cause we're golden. They're about to see us glow, cause we're golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden.